A 600 metros bajo el mar Caribe, frente a las costas de Cartagena, hay un barco con más oro, plata y esmeraldas que cualquier tesoro jamás confirmado en la historia de la humanidad. Se sabe exactamente dónde está. Se sabe exactamente cuánto vale. Y aún así, nadie ha podido tocarlo. Y la razón no es la profundidad, ni la tecnología. Es algo mucho más inquietante. Cada país, cada empresa y cada comunidad que ha intentado reclamarlo termina atrapado en el mismo patrón de mala suerte. Llevo 2 años siguiendo este caso, y cuanto más leo sobre el San José, más me convenzo de que este no es solo un pleito legal por un tesoro, es una maldición con papeleo. Quédate, porque lo que le pasó a este barco en 1708 se está repitiendo, casi de forma idéntica, 300 años después. Todo empezó para mí con una llamada de un buzo retirado que trabajó, hace años, en una de las expediciones privadas que buscaron el San José antes de que Colombia lo encontrara oficialmente. Me dijo una frase que no se me fue de la cabeza. Ese barco no se dejó encontrar, se dejó ver. No entendí lo que quiso decir hasta meses después. Pero antes de llegar ahí, tenés que entender qué es exactamente el San José y por qué media docena de gobiernos, empresas y pueblos originarios se están peleando por algo que nadie puede ni siquiera ver con sus propios ojos. El San José era un galeón español de guerra, de 64 cañones, construido a inicios del siglo XVIII. En 1708, durante la Guerra de Sucesión Española, formaba parte de la flota de tierra firme, la ruta que llevaba las riquezas extraídas de las minas de Perú y Bolivia. Oro, plata, esmeraldas colombianas, de vuelta a España para financiar la guerra. El 8 de junio de 1708, frente a las costas de Cartagena de Indias, una escuadra británica al mando del comodoro Charles Wager interceptó a la flota española. Fue una batalla corta, brutal y decisiva. Un disparo o una explosión en la Santa Bárbara del San José, los historiadores todavía discuten la causa exacta, hizo estallar la pólvora almacenada en el barco. El galeón se partió y se hundió en minutos, con casi 600 personas a bordo. Sobrevivieron menos de una veintena. Y con él se hundió lo que hoy algunos estiman en más de $17.000 millones en oro, plata y piedras preciosas. La cifra exacta nadie la sabe con certeza, y esa incertidumbre, como vas a ver, es parte del problema. Durante casi 3 siglos, el San José fue una leyenda marítima más. Todos sabían más o menos dónde había ocurrido la batalla. Nadie tenía la tecnología, ni el permiso legal, para confirmarlo. Y entonces, en los años 70, entra en escena una empresa estadounidense llamada Sea Search Armada, o Glocamorra, su nombre original. Aseguraron haber localizado los restos del San José en 1981 y notificaron al gobierno colombiano exigiendo la mitad del valor del tesoro a cambio de la ubicación exacta. Colombia respondió con una ley. En 1984, aprobó una norma que reducía la participación de cualquier descubridor a solo un 5% y se quedaba con el 95% restante para el Estado. Sea Search Armada llevó el caso a los tribunales colombianos y luego a tribunales internacionales en un litigio que sigue sin resolverse por completo hoy, en 2026. Pero aquí está el primer detalle extraño de esta historia. Nadie, ni siquiera Sea Search Armada, ha podido probar con total certeza que las coordenadas que entregaron en 1981 correspondían realmente al San José. Y en 2015, cuando Colombia anunció oficialmente el hallazgo del galeón, lo hizo en una ubicación que, según la empresa, no coincidía del todo con la suya. Es decir, hay 2 versiones del mismo descubrimiento, y ninguna de las 2 partes ha mostrado jamás las coordenadas exactas al público.
En diciembre de 2015, el gobierno colombiano, con apoyo de un instituto oceanográfico estadounidense y un vehículo submarino autónomo llamado Remus 6000, localizó los restos a más de 600 metros de profundidad. Las imágenes mostraban cañones de bronce con delfines tallados, una marca distintiva que permitió identificar el barco sin lugar a dudas, y montañas de vasijas de cerámica china, parte de la carga. El entonces presidente Juan Manuel Santos lo calificó como el hallazgo arqueológico submarino más importante en la historia de la humanidad. Y ahí fue cuando el verdadero caos legal comenzó. Porque de repente no eran 2 partes peleando por el tesoro, eran 5. Voy a contarte quién reclama qué, porque esta parte es la que más me costó entender y creo que es la clave de todo lo que viene después. Colombia dice que el San José está en sus aguas territoriales y que por lo tanto es patrimonio arqueológico nacional, sin importar que el barco fuera español y que el naufragio ocurriera hace 3 siglos. España dice que un barco de guerra hundido en combate sigue siendo, bajo el derecho internacional, propiedad del Estado que lo operaba, sin importar dónde se encuentre. Invocan la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural Subacuático. Sea Search Armada, la empresa estadounidense, dice que ellos lo encontraron primero en 1981 y que tienen derecho a un porcentaje millonario por su descubrimiento original. Bolivia, y en particular el pueblo indígena Jara Jara, sostiene algo que pocos documentales mencionen, que gran parte de esa plata fue extraída de la mina de Potosí mediante trabajo forzado de sus ancestros, y que por lo tanto el tesoro les pertenece moralmente a ellos, no a ningún gobierno ni empresa. Y el quinto reclamante es el más silencioso de todos, el mar mismo, que lleva 300 años protegiendo ese barco de cualquiera que se le acerque con intenciones de sacarlo entero. Aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema te dan un resumen legal aburrido y pasan a la siguiente curiosidad. Yo no puedo hacer eso. Porque cuanto más leí sobre los intentos de extracción, menos sentido tenía que, después de una década de tener la ubicación exacta, el tesoro siga completamente intacto en el fondo del mar. Hay básicamente 3 explicaciones, y las 3 son ciertas al mismo tiempo, lo cual es todavía más inquietante. La explicación oficial es la más aburrida y probablemente la más real. Mientras Colombia, España, Sea Search Armada y Bolivia sigan disputándose la propiedad legal del tesoro en tribunales internacionales, ningún gobierno se atreve a autorizar una extracción completa, porque cualquier pieza que salga a la superficie podría convertirse en evidencia reclamable por la otra parte. Es, literalmente, un tesoro congelado por su propio valor legal. Pero eso no explica por qué, incluso antes de que existiera todo este lío judicial, cada expedición privada que se acercó a esas coordenadas terminó en fracaso, quiebra o tragedia. Esta es la teoría que menos les gusta a los arqueólogos serios, pero que aparece una y otra vez en los relatos de los buzos y buscadores de tesoros que trabajaron en la zona del Caribe colombiano durante los años 70 y 80. La plata que viajaba en el San José no era plata cualquiera, venía de Potosí, en el actual Bolivia, una de las minas más productivas y más mortíferas de la historia humana. Se estima que millones de trabajadores indígenas y esclavos africanos murieron extrayendo esa plata a lo largo de los siglos coloniales, en condiciones que los cronistas de la época describían como un infierno literal bajo tierra. Y esa idea, por más que suene a folclore, empieza a inquietar de otra manera cuando revisas la lista de expediciones que fracasaron intentando tocar ese cargamento específico. En 1979, 2 años antes del supuesto hallazgo de Sea Search Armada, otra expedición privada financiada por inversionistas estadounidenses desapareció en circunstancias nunca aclaradas del todo.
El barco de apoyo sufrió una falla mecánica inexplicable en aguas tranquilas y 2 de los buzos principales abandonaron el proyecto por separado, alegando problemas de salud que nunca detallaron públicamente. Y la tercera teoría, la que a mí personalmente más me obsesiona, es que ni Colombia ni Sea Search Armada han revelado jamás en público las coordenadas exactas y verificadas del sitio. Ambas partes han mostrado imágenes, fragmentos, videos filtrados, pero la ubicación GPS precisa se mantiene como secreto de Estado en Colombia, protegida bajo reserva militar. Lo que significa que, de las miles de personas que han opinado, escrito y peleado por este tesoro en los últimos 40 años, casi ninguna sabe realmente dónde está. Solo un puñado de personas en el mundo tiene esa información. Y eso, en una historia sobre un tesoro maldito, es exactamente el tipo de detalle que no debería dejarte tranquilo. Te dije al principio que un buzo retirado me llamó hace 2 años. Voy a contarte lo que me dijo, no porque quiera que creas en maldiciones, sino porque no tengo otra forma de explicar lo que pasó después con esa llamada. Este hombre trabajó como buzo de apoyo en una de las expediciones privadas de los años 80 que buscaron el San José antes del hallazgo oficial de 2015. Me contó que en una de las inmersiones, el equipo de sonar detectó una anomalía metálica enorme, compatible en tamaño con un galeón de guerra, en una zona distinta a la que después Colombia confirmaría oficialmente. Subieron la información al barco nodriza. Esa misma noche, sin ninguna tormenta anunciada, una ráfaga de viento fuera de temporada dañó el equipo de comunicación satelital y perdieron el registro exacto de las coordenadas antes de poder respaldarlo en tierra firme. Nunca lograron recuperar esa ubicación. El buzo me dijo, textualmente, algo que no puedo dejar de repetirme. No fue mala suerte, fue como si el mar decidiera que todavía no era el momento. Y esa frase me llevó a revisar, una por una, las expediciones fallidas de este caso a lo largo de 4 décadas. Y hay un patrón que casi nadie menciona en los documentales oficiales. Cada vez que una expedición privada se acerca demasiado a una confirmación definitiva, ya sea de la ubicación exacta, del valor real del cargamento o de pruebas que podrían inclinar el litigio legal a su favor, algo interrumpe el proceso. Un problema técnico, un cambio repentino de financiamiento, una disputa legal de último minuto, un accidente menor que retrasa todo meses, a veces años. Y no puedo evitar pensar en algo que leí en una crónica española del siglo XVIII sobre el hundimiento original. El cronista, describiendo la explosión que hundió al San José, escribió que el mar se tragó al barco entero en el tiempo que dura un suspiro, como si algo debajo hubiera estado esperando con la boca abierta. Probablemente era solo la forma dramática en que la gente de la época describía un desastre naval. Probablemente, pero cuando pensás en un cargamento extraído mediante siglos de trabajo forzado, transportado sobre las espaldas de gente que nunca vio un centavo de esa riqueza y hundido en un instante junto con 600 vidas más, es difícil no sentir que hay algo en el fondo de ese mar Caribe que se comporta menos como un naufragio arqueológico y más como una deuda que nadie ha terminado de pagar. Y si eso es verdad, la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es, ¿qué pasa el día en que alguien finalmente logre sacar ese tesoro entero a la superficie? Volvamos a la realidad concreta, porque esta historia, a diferencia de otros misterios que cubrí en este canal, sigue absolutamente activa en este momento. En 2024 y 2025, el gobierno colombiano anunció planes concretos para iniciar una extracción parcial del cargamento, usando robots submarinos de alta precisión, con el objetivo declarado de llevar los primeros objetos a un futuro museo en Cartagena dedicado exclusivamente al San José. Al mismo tiempo, Sea Search Armada continuó su disputa legal, que en distintas instancias ha llegado a tribunales de arbitraje internacional reclamando miles de millones de dólares en compensación. España, por su parte, ha reiterado formalmente ante la UNESCO que considera al San José un buque de Estado hundido en combate
y que por lo tanto cualquier extracción sin su consentimiento violaría el derecho internacional marítimo. Y en medio de todo esto, la demanda de las comunidades cara a cara sigue abierta, exigiendo no solo compensación económica, sino participación directa en cualquier decisión sobre qué hacer con la plata que sus ancestros extrajeron con su propio sufrimiento. Es decir, hoy, en 2026, el tesoro más valioso jamás confirmado en el fondo del mar sigue exactamente donde el mar lo dejó hace más de 3 siglos. Nadie lo ha tocado por completo, nadie ha logrado ponerse de acuerdo, y cada intento de avanzar se topa con la misma pared. Demasiados reclamantes, demasiada historia, demasiado sufrimiento humano detrás de cada lingote. La explicación más razonable, la que la evidencia sostiene sin necesidad de maldiciones ni fuerzas sobrenaturales, es esta. El San José no está protegido por un espíritu vengativo del Cerro Rico, está protegido por algo mucho más real y mucho más humano. 300 años de codicia sin resolver, repartida entre demasiadas manos que nunca se pusieron de acuerdo sobre a quién le pertenece el sufrimiento convertido en oro. Pero cada vez que leo sobre otra expedición fallida, otro litigio estancado, otro equipo técnico que sufre una falla inexplicable justo antes de confirmar una prueba clave, no puedo evitar recordar la frase de aquel buzo retirado, porque tal vez no hace falta creer en maldiciones para notar que, 300 años después, el patrón sigue siendo exactamente el mismo. Cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad completa de este tesoro, algo, la ley, la política, la técnica o algo que todavía no tiene nombre, se interpone entre esa persona y la respuesta final. No sé cómo va a terminar este caso, ni los abogados que llevan 10 años litigando por el San José se atreven a poner una fecha. Lo único seguro es que mientras este video se publica, el galeón sigue ahí abajo, exactamente donde se hundió en 1708, rodeado de cañones con delfines tallados y montañas de plata que 300 años de codiciosos, gobiernos y tribunales internacionales todavía no lograron repartirse. Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia, que no todo tesoro está destinado a ser encontrado por completo, que algunas riquezas llevan tanto sufrimiento humano detrás que ni el derecho internacional ni la tecnología más avanzada alcanzan para decidir a quién le pertenecen. El San José lleva más tiempo hundido que existiendo los países que hoy se lo disputan. Puede esperar un poco más. La pregunta es si alguno de esos países, empresas o comunidades va a lograr ponerse de acuerdo antes de que se cumplan los 400 años. Nos vemos en el próximo video.